tuvimos que venir temprano desde casa. Venimos desde el Estado de México, desde el municipio de Cuautitlán Izcalli. A las 6 de la mañana y llegamos aquí como a las 7:30. Vine desde las 6 de la mañana, vengo de aquí de Iztapalapa. Las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se vieron invadidas desde muy temprano por miles de familias que poco a poco fueron llenando los espacios por donde pasarían los más de 12.700 integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Con la experiencia de quien ha asistido en diversas ocasiones, llegaron preparados con sombrillas, gorras y hasta con una torta para engañar al estómago, pues la espera fue alrededor de 4 horas. Bancos y carriolas son los principales encargados de apartar los lugares hasta que salió el primer contingente terrestre a quien recibieron con gritos y aplausos. Los pequeños miraban con atención las instrucciones de sus padres para poder tener la mejor vista de las 74 aeronaves que volaron por el cielo capitalino. Lo más esperado por los pequeños eran los tanques y vehículos de guerra. Sin embargo, de los grupos más ovacionados fueron los carros con cada una de las 32 entidades del país, donde bailaban y portaban el traje tradicional de cada región. Y para concluir, como cada año, los charros y escaramuzas cerraron el desfile. Se me durmieron los hombros de tanto estarlo cargando, pero pues, vale la pena estar aquí, es emocionante estar aquí y que mi hijo pues, igual crezca con los valores. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.